cualquier programa del secundario, de la universidad, dice objetivo 1, formar para el pensamiento crítico. Y uno dice, ¿qué es eso? Y generalmente, ¿qué es? Es tratar de, yo tuviera que traducirlo muy rápido y diría, bueno, desnaturalizar el sentido común. Así, hay ciertas cosas que parecen obvias, que las tenemos tan internalizadas que parecen obvias, o universales, o naturales, o neutrales, y no lo son. Entonces el trabajo docente, de discusión, de conversación, lo que sea, debería hacer vacilar aquello que consideramos obvio o dado. Sin embargo, como decías vos, hay una tradición, o ciertos autores, lo que sea, que empezar a decir, bueno, pongamos una pausa con eso, porque efectivamente la sospecha es central, eso no hay que desactivarlo, pero quizás tenemos que buscar el lugar de un pensamiento más afirmativo, ¿no? Donde la cosa no sea la negación, la crítica, sino ver en qué medida hay una afirmación o la posibilidad de inventar algo. Emmanuel Bisset, bienvenido a Orilla Futuro. Eres doctor en filosofía, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, coordinador de una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención, se llama Arqueologías del Porvenir, y al igual que Orilla Futuro, marca un poco las paradojas de nuestro tiempo. Comenzamos este espacio de diálogo, de gimnasia de la conversación, preguntándole a nuestras invitadas e invitados cuáles son los requisitos, las condiciones para una buena conversación. En tu caso, que has investigado tanto palabras, conceptos, miradas para comprender o buscar hacer sentido del presente y del futuro, hoy, ¿qué condiciones pensarías que pueden ayudarnos para hablar del presente y el futuro? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por esta posibilidad de hablar, de conversar y ver qué sucede. Quizá lo primero, el modo en que me gustaría empezar es indagar sobre qué significa presente. Hay un modo de pensar la teoría, el pensamiento, como se le llame, que es intentar responder a lo que sucede. Pero el presente no es algo nunca obvio o dado. En realidad no hay una relación inmediata con lo que sucede. Ya uno le otorga palabras. Entonces, con cualquier aproximación con la que uno empiece a pensar el presente, uno empieza a encontrar palabras. ¿Cuál es la situación actual del mundo? Vivimos en un mundo capitalista avanzado, vivimos en un mundo neoliberal, vivimos en un mundo y así, aparecen palabras. Lo cual significa en algún punto que el presente siempre tiene una distancia respecto de sí mismo. Es decir, no es algo evidente, obvio, inmediato, sino que siempre hay una mediación, una relación, y esa mediación está atravesada por palabras. Lo segundo que quisiera decir es que entonces uno tiene que ver qué palabras a uno le hacen sentido para intentar pensar ese presente que siempre se va a escapar. Es decir, que nunca vamos a decir, esta es la palabra que sintetiza el estado actual del mundo. Eso como que siempre se escapa. A mí me parece, personalmente, entonces en segundo lugar, una palabra que particularmente me hace sentido es una palabra que retomo de un filósofo alemán que se llama Hartmut Rosa, que él viene de la tradición marxista, de la escuela de Frankfurt, y él empieza a pensar cuál es la situación de alienación contemporánea. Y él dice, bueno, la alienación generalmente fue teorizada como un estado de falsa conciencia. Es decir, uno no se da cuenta de lo que le está pasando. Uno trabaja todo el día y por las creencias que le inculca la religión, los medios de comunicación, lo que sea, no puede llegar a percibir la situación de explotación en la que está. Pero él dice, esa es una definición que tiene que ver, o hace de la alienación, algo que tiene que ver con el saber, con la conciencia. Él dice, en realidad la situación de alienación hoy por hoy pasa por otro lado, y dice, pasa por una situación de aceleración. Entonces, su librito se llama Alienación y Aceleración. Dice, si uno se pone a pensar, o si uno pone a indagar a gente cercana, uno encuentra que todo el tiempo se responde lo mismo. Nadie tiene tiempo. Estoy a 1000, no doy, tengo tantas actividades que no llego. Es decir, cada uno haga lo que haga, nadie tiene tiempo.
Es decir, de diferentes profesiones, de la academia, fuera de la academia, de lo que sea, casi uno que se encuentra con eso, ¿no? Con una situación de aceleración. Entonces este autor dice, no se trata tanto de un problema de conciencia, de lo que uno sabe o no sabe, sino de una situación de aceleración en la cual todos estamos. Entonces estamos, más allá de que yo sea consciente de todo, lo que no puedo detener es esa situación de aceleración. Por eso, para responder a tu pregunta, lleva a la tercera cosa que, para empezar, para decir es, quizá entonces la cuestión o las condiciones para tener una conversación pasen por en qué medida la aceleración quiebra o rompe o hace imposible una dinámica de la atención. Hay veces que justamente una conversación, digamos, yo creo que al mismo tiempo que estamos todos acelerados, hay una situación correlativa a eso, que es que nadie escucha. Nadie escucha. ¿Por qué? Porque estamos todos demasiado interesados en decir lo que pensamos, nuestra perspectiva, que nos escuchen. A mí me pasa mucho con amigos, amigas que me junto a conversar y me siento a veces atravesado en una dinámica de que estamos los dos, les dos, queriendo decir lo que pensamos y la verdad que no estamos escuchando nada. Entonces, para mí las condiciones para una conversación tienen que ver con qué hace falta, o digamos así, qué modalidad del tiempo hace falta para generar una atención. ¿Qué dinámica de la atención? ¿Qué supone la atención? Y eso para mí supone, a un punto, la posibilidad de detener la aceleración. La aceleración, en algún punto es esto: la cantidad de actividades que hay en un mismo tiempo. Es decir, en una hora yo tengo que hacer, no sé, responder mail, me tengo que cocinar la comida del mediodía, tengo tantas cosas para hacer en una hora. Entonces la cantidad de actividades en una hora, en un mismo plazo de tiempo, es lo que hace que uno esté acelerado, ¿no? Demasiadas cosas. Para mí entonces, resumo o respondo así, para mí es cómo podemos suspender la aceleración para generar una dinámica de la atención que genere la posibilidad de la escucha. Maravilloso. Traes entonces 3 líneas que podemos escoger como itinerarios. La primera, esa dificultad del presente para ser asido, y cómo tenemos la tendencia a creer, primero, y me gustaría explorar esa línea, cómo tenemos la tendencia de algo que es real y que hacemos con palabras, que es la denuncia del giro lingüístico, ¿no? Que hay unas palabras que nos permiten crear o describir una verdad estable. Un segundo itinerario que nos planteas es el de la aceleración. Y un tercer itinerario relacionado con esos dos es el tema de la atención, de la escucha y de las condiciones para abrir el espacio. Nos interesa del giro lingüístico, y para quienes no somos filósofas o filósofos, qué interesante pensar este giro lingüístico con una respuesta que podría ser la del giro ontológico. Desde el entusiasmo de la filosofía, no soy experto en el tema, qué interesante esto de creer que el mundo son las palabras, ver los artefactos y el poder que tienen las palabras, y ver también cómo ese encasillamiento de las palabras tiene un antecesor, que sería estar encarnado en el mundo, del mundo más allá de lo humano, que llamamos naturaleza, y también, ¿por qué no?, esto de las cosas que también nos están, si se puede decir, hablando. Mi pregunta puntual es, ¿cómo ese giro ontológico podría ser una respuesta para empezar a descifrar esta sensación de homocidio, de que el mundo de distintos lugares nos está diciendo que se está cayendo, por lo menos este mundo que conocemos? Bueno, gracias por la pregunta. Empiezo así. Creo que si uno habla de un giro, sea el que sea, presupone que hay como un cambio, ¿no? Una transformación. Uno se pregunta, ¿una transformación respecto de qué? Y bueno, hay algunos teóricas que dicen estamos atravesando una ruptura de los lenguajes teóricos, de los modos de pensar, de algo
de algunas certezas que teníamos por lo menos de hace 2 siglos. Muchos de estos autores dicen, bueno, hay un quiebre que es como irreductible, que si queremos saber con qué nos estamos peleando o qué queremos cuestionar, hay que partir de un lugar, y ese lugar tiene un nombre propio, que es el nombre de Kant. Fines del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ¿qué aparece ahí? Para decirlo muy sintéticamente. Kant nos va a decir, para decirlo brutalmente, digamos, que en última instancia no hay acceso a la realidad tal cual es, sino que todo acceso a lo real está mediado. No hay forma de saber lo que son las cosas en sí mismas, sea lo que sea que está ahí afuera de mí, seas vos, sea esa silla, sea un árbol. Yo nunca puedo saber. Lo que sí, a lo que yo puedo acceder es a cómo un sujeto percibe eso. Entonces hay una mediación, hay unas anteojeras irreductibles. Yo no puedo salir de mí y saber cómo es eso en sí mismo. Entonces, lo que aparece con Kant es decir, bueno, en realidad la discusión pasa por la mediación, por cuáles son, si es posible, digamos, universalizar las anteojeras que tenemos. Pero sacarse la anteojera es imposible. Yo no sé, en última instancia, cómo, no puedo saber cómo un perro, un ser, si existe de otro planeta, percibe algo. Yo lo que puedo en todo caso teorizar es cómo los sujetos humanos vemos el mundo y qué categorías tenemos para eso. Entonces, el enunciado básico sería, no hay acceso a la realidad tal cual es, lo único que podemos pensar son las categorías, los conceptos, las estructuras que tenemos para acceder a esa realidad. Ese primer giro, digamos, ese primer cambio que va a romper con 2000 años de historia y pensamiento, va a ser radicalizado en lo que sigue después de Kant, diciendo, pero si pensamos de este lugar, lo que es irreductible es el lenguaje. Esto es, no es posible, por así decir, la relación con el mundo, con los otros y con uno mismo, para así esas 3 dimensiones, el mundo, los otros, uno mismo, está mediada lingüísticamente. Es decir, yo no sé el árbol tal cual es, yo tengo la palabra árbol. Y la palabra árbol trae un montón de otras palabras vinculadas. Yo no sé lo que es la realidad social, sino son un montón de palabras. Incluso cuando uno habla con uno mismo, usa el lenguaje. De allí la importancia, por ejemplo, del psicoanálisis. Entonces, la relación con los otros, todo está mediado lingüísticamente. Entonces, el giro lingüístico es eso, es decir, no existe acceso a ningún tipo de dimensión inmediato, porque todo está mediado lingüísticamente. Y de hecho, incluso si queremos cuestionar esto, lo hacemos mediante el lenguaje. Entonces, es como cualquiera que quiera cuestionar esto queda atrapado en una trampa. Imposible, dicen los que defienden esto, de saldar que cualquier discusión, teoría, pensamiento, lo que sea, está formulado con lenguaje. Y si es así, no hay forma de ir más allá de eso. Bueno, la cuestión es que hace 20, 30, algunos años, algunas décadas, digamos, han aparecido corrientes que tratan de establecer un giro, un quiebre, de ver que la posibilidad de romper con el giro lingüístico. Esto hay muchos autores, autoras, corrientes, algunos le llaman giro ontológico, otros le llaman giro especulativo, algunos dicen giro material o nuevos materialismos. Entonces tiene muchos nombres, pero hay una intención común, digamos, es decir, quizás, a ver, ¿de qué modo es posible cuestionar eso sin caer en las trampas que fácilmente serían una respuesta? Es decir, bueno, estás usando el lenguaje para cuestionarnos, ya estás perdido, digamos. Por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Eduardo Kohn, que hace su trabajo de campo antropólogo, que hace su trabajo de campo con unos pueblos indígenas del Amazonas de Ecuador. Y él escribe un libro extraordinario que se llama ¿Cómo piensan los bosques? Y lo que empieza, el primer capítulo de este libro tiene un apartado que dice, el punto de partida es provincializar el lenguaje. Es decir, no es eliminar el lenguaje o su importancia, sino decir, bueno, es una provincia, pero no es la totalidad. Y eso su tesis es bastante simple. Dice, no, en realidad los bosques, la naturaleza, todo en realidad está atravesado de procesos semióticos. Esos procesos semióticos no son idénticos al lenguaje humano. El problema es cuando uno quiere hacer que el lenguaje humano sea la totalidad de los procesos semióticos, es decir, signos. Esto es, un perro, un mono, él estudia mucho el caso de un mono ahí en la selva, escucha signos de la naturaleza. Se cae un árbol
y reacciona diciendo acá hay un riesgo, o escucha que se mueve una planta y dice hay un signo de otra cosa. El problema es si queremos pensar esa relación, supongamos un mono con la naturaleza, como si fuera igual que el lenguaje humano. No es un lenguaje simbólico, no está teorizando o abstrayendo, pero sí siempre sí hay signos. Entonces dice, provincialicemos el lenguaje humano, es importante, fundamental, etcétera, para un campo, pero no es la totalidad. Entonces, ese por ejemplo es una respuesta. Esto es, el giro ontológico, lo que nos viene a decir es, quizás hemos estado demasiado preocupados por las categorías, los conceptos que nos hacen ver el mundo de determinado lugar. Ese sería una cierta preeminencia de una visión epistemológica, de cómo conocemos, de qué palabras, cómo yo teorizo lo que veo ahí, qué concepto de naturaleza tengo para pensar eso que veo ahí. Y el giro ontológico viene a decir, no, quizás antes que pensar los modos de ver, hay que pensar qué es lo que hay. Tratar de pensar más que los modos de acceso, cuáles son los diferentes tipos de existentes que hay. Entonces, y esos existentes, para decir una forma, eso que hay. Digo, ¿por qué digo existentes? Porque no sabemos si es naturaleza, si es cultura, si ya todos son palabras, ¿no? Naturaleza, cultura, árbol, ya tienen ciertos preconceptos. Es decir, ¿qué es lo que hay? Y cómo lo que hay puede ser, podemos trastocar esos modos de conceptualizar lo que hay. Bueno, y para eso quizás no tengamos que acentuarnos en el lenguaje, en las categorías, sino cambiar las preguntas, eso es más interesante a mí, más que responder mejor a las preguntas del giro lingüístico, es cambiar las preguntas. Y decir, no, la pregunta ahora no es cómo vemos lo que hay, sino qué es lo que hay. Y cómo lo que hay puede ser diferente del modo en que lo pensábamos. Es muy interesante porque nos has llevado más allá del aceleracionismo, más allá de cómo vemos los lentes con los que vemos, más allá de la epistemología, a un territorio que también estás explorando bajo una categoría que es la del antropoceno, pero una de las grandes urgencias de nuestro tiempo es la urgencia ambiental, que ha emergido con una fuerza y con una diversidad y que no es susceptible a nuestras categorías, que es como el lugar de lo innombrable de una u otra manera. Lo primero, ¿qué entiendes por antropoceno? Y qué se embarca allí, porque es una categoría, si se quiere, problemática desde el punto de vista de las ciencias duras, pero sirve como artefacto de reflexión. Y dos, acabas de plantear el tema de la apertura, ya no de asaltar el mundo con respuestas, sino con preguntas. Entonces me gustaría profundizar un poco en el tipo de operaciones que se hacen desde la filosofía para asumir una perspectiva diferente a la anterior. Perfecto. Sobre lo primero, sobre la categoría antropoceno, efectivamente, dentro de las múltiples palabras que hay para nombrar el presente o el mundo en el que estamos, de hecho hay un estudio que dice que es la palabra con mayor expansión en las humanidades críticas, es la palabra antropoceno, que paradójicamente no es una palabra que venga en las ciencias sociales, ni de las humanidades, ni de la filosofía, ni de la teología, sino que en la literatura viene, ¿no?, de la discusión de ciertos geólogos y es la historia, ¿no? Es una palabra que trata de nombrar una nueva era geológica signada por la posibilidad de medir a escala estratigráfica la intervención humana. Es decir, ya no es que intervenimos creando, no sé, basurales, devastando bosques, etc., sino que va a haber huellas humanas en una escala estratigráfica. Ahora bien, eso que parece ser un concepto meramente descriptivo, ¿no?, de una era geológica nueva, dejamos el Holoceno, pasamos al Antropoceno, es también, yo creo que la operación de la palabra Antropoceno es una demanda más de acción política, ética, etc. Es una demanda práctica, es decir, no es solamente un concepto descriptivo, sino un concepto que busca movilizar algo, algún tipo de respuesta. Es un concepto muy discutido, como sabemos en el campo porque muchos dicen, bueno, al final es un concepto que viene a nombrar una nueva era, pero que viene a denunciar la incidencia del ser humano, y al mismo tiempo tiene antropo,
en su formulación. Por eso algunos dicen, no, se trata de capitaloceno, tecnoceno, chuchuloceno, propone Haraway. Hay como, no sé cuánto, porque hay una exploración infinita de declinaciones que buscan reformular la palabra antropoceno. Pero a un punto sitúa un campo de discusiones. Yo si tuviera que decir cuál es ese campo a nivel de la reflexión teórica que inaugura o la demanda de reformulación de los modos de pensamiento, por decirlo así, a mí lo que me parece interesante es que dos cosas. Es un modo específico de pensar el calentamiento global o el cambio climático. A mí me gusta mucho la palabra devastación en la que estamos inmersos, es decir, que le da siento que tiene una fuerza de devastación, que cambio parece una transformación medio naif. No, es una devastación sin precedentes, cuyo riesgo último es la extinción, y a la que estamos quizás irreductiblemente destinados. No sé, hay muchos estudios en que estamos al borde de la posibilidad de que no haya vuelta atrás. Ahora, ¿en qué demanda entonces enfocar el calentamiento global desde el antropoceno? Hay una tradición en la que está sobre todo Bruno Latour, Donna Haraway, Isabel Stengers, un antropólogo brasileño que se llama Eduardo Vieira de Castro, que dicen lo siguiente. Lo que viene a traer el antropoceno es a mostrarnos con muchísima claridad que había dos divisiones, dos dualismos ontológicos, dos modos de organizar lo que existe que ya no funcionan. Esos modos son la división naturaleza-cultura y la división humano-no humano. Esas dos dicotomías, Bruno Latour, por ejemplo, escribe, es lo que se llama la constitución moderna. Nosotros estamos todo el tiempo atravesados por seres híbridos, que no son ni naturales ni culturales. Lo que comemos, todo, es decir, la soja que es la principal fuente de ingreso en Argentina, ¿qué es? ¿Natural o cultural? Bueno, una soja transgénica con intervención. Esos son híbridos, dice Latour. Pero al mismo tiempo hay un proceso de purificación. Todo el tiempo dividimos lo natural y lo cultural. Es decir, como que estamos muy atravesados por esa distinción y uno lucha contra eso, pero estamos como atravesados a un nivel igual que el humano y lo no humano. Es decir, tratamos de luchar contra eso, pero en última instancia están los no humanos ahí cuando tenemos que tomar decisiones. Entonces, ¿qué significa para mí antropoceno? El desafío o la indagación, la pregunta, la interpelación, esa palabra, de ver si es posible ir más allá de esas dos distinciones. ¿Qué pasa si el mundo lo dejamos organizar entre naturaleza, cultura y humanos no humanos? Latour dice una cosa que a mí me parece muy interesante, que es todo gran divisor, es decir, cada vez que encontramos una gran división, acá está la naturaleza, acá está la cultura, acá está el humano, acá está lo no humano, ya estamos en problemas. Quizás tenemos que pasar de un pensamiento de las grandes divisiones a la multiplicidad existentes. No hay una división o una diferencia clave, hay un montón de diferencias. Por eso mismo la naturaleza empieza a ser un concepto superfluo, como los animales. De hecho, hace poco estaba con una presentación de un libro de antropología y decían, una de las dificultades que tenemos que estudiar los animales en pueblos indígenas de América del Sur. Y una de las cosas que decían, el problema es que no hay animal para los pueblos indígenas. Animal es un universal que engloba un montón de cosas, es decir, todos los animales que existen, el mundo animal. Para ellos no existe eso. Existe no sé, el pecarí, existe el jaguar, pero no son parte de un universal los animales, la naturaleza. Entonces quizás es el paso de un gran divisor, de una gran diferencia, a una multiplicidad de diferencias más inestables. Quiero invitarte ahora a traer este mapa al centro de tu vida y de tus dolores y motivaciones. Ya nos has hablado de esta sensación del aceleracionismo y esta sensación de la separación de lo natural, de lo no natural, de lo humano. Y quiero preguntarte sobre aquellos lugares donde esta situación del mundo y de distintas crisis genera dolor en Emanuel. ¿Y cómo crees que tu trabajo está respondiendo a ese dolor? Sí, quizás el modo, no sé si lo tengo, siempre hay algo ahí con las palabras y que resuena en uno, ¿no? Esa otra palabra que se llama resonancia me gusta a mí, como que
¿Qué resonancia produce una palabra en otro, digamos, o en otra? Y digo esto porque particularmente a mí la palabra dolor me resuena a otra, o el modo en que la traduzco, cada uno traduce en sus... ¿Qué es la palabra injusticia? A mí quizás lo que me interpela es... Digo, me interesa la palabra interpela porque interpela no es una pregunta, sino es algo que viene de afuera, que no es una... que viene de afuera, algo del mundo, de los otros, de las otras, de algo que está ahí, que te hace imposible estar conciliado con vos mismo, que te mueve, digamos, ¿sí? Que si no puedo estar tranquilo, algo me... Y a mí es eso que vos llamás dolor, yo lo llamaría, para mí, la injusticia, es decir, lo injusto. Y ahí hay algo que para mí me interpela. Al mismo tiempo que digo esto, sin saber claramente lo que es la justicia. No es que yo sepa, la justicia es esto, y lo injusto, no tengo claridad, pero sé que hay algo del dolor del mundo, si vos querés llamarlo así, o de lo injusto, de lo que sucede, que para mí hace imposible yo estar conciliado conmigo mismo y estar conciliado con el mundo. Es decir, me siento en paz. Es decir, algo que es imposible paz si el mundo es injusto. Para mí es eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo respondemos a eso? Pero el primer punto es eso, ¿no? Y lo digo quizás así. Derrida, un autor que he leído mucho, Jacques Derrida, un francés, que lee a Shakespeare y lee sobre todo una frase de Hamlet que dice out of joint, el mundo está out of joint. ¿Qué significa eso? Y bueno, él trabaja ahí las infinitas traducciones al francés, porque es medio difícil traducir esa frase, y él dice, bueno, que está desquiciado, que está loco, que está desajustado, que está, bueno, que algo no va. Y ese algo que no va para mí es la injusticia, y eso es lo que lleva a buscar hacer algo con eso. Y sabiendo que todo lo que hagamos va a ser insuficiente. Porque que haya un mundo así, si no la historia estaría muerta, si no sería el fin de todo, de los tiempos, ¿no? Bueno, ya está. No, justamente porque ya nada nunca puede estar, es que uno... porque el mundo es eso, ¿no? Es la imposibilidad de la conciliación, es decir, ¿por qué es injusticia? Para mí dolor es injusticia. No sé si respondo. Bellísimo, porque precisamente hablábamos de esta tradición de sofisticación de categorías para ver qué es lo que está velado, qué es la alienación. Se habla de esta hermenéutica de la sospecha, estos grandes pensadores, pero también son batalladores que buscan revelar en la economía, en la psicología. Acabas de nombrar a Derrida en el lenguaje. ¿Dónde están esos velos y este papel de construir todo? Pero a la vez que las cosas están desquiciadas, desconectadas, hay pequeños lugares que serían como esos espacios donde esa espiral se junta, donde hay como pequeños momentos de armonización, si usáramos una palabra muy oriental. ¿En qué lugares encuentras eso que podríamos llamar hermenéutica de la belleza? ¿Qué lugares habitas? Sí, claro. Está buena esa pregunta porque creo que lleva un poco a esto. En realidad la formación académica o cierta tradición de pensamiento ha estado muy acentuada en lo que se llama pensamiento crítico. En cualquier programa del secundario, de la universidad, dice objetivo 1, formar para el pensamiento crítico. Y uno dice, ¿qué es eso? Y realmente, ¿qué es? Es tratar de, yo seguro que traducirlo muy rápido diría, bueno, desnaturalizar el sentido común. Así, hay ciertas cosas que parecen obvias, que las tenemos tan internalizadas que parecen obvias, o universales, o naturales, o neutrales, y no lo son. Entonces el trabajo docente, de discusión, de conversación, lo que sea, debería hacer vacilar aquello que consideramos obvio o dado. Sin embargo, como decías vos, hay una tradición, o ciertos autores, lo que sea, que empezado a decir, bueno, pongamos una pausa con eso, porque efectivamente la sospecha es central, eso no hay que desactivarlo, pero quizás tenemos que buscar el lugar de un pensamiento más afirmativo.
¿no? Donde la cosa no sea la negación, la crítica, sino ver en qué medida hay una afirmación o la posibilidad de inventar algo, de darle lugar a la invención. ¿Qué lugares para mí hay de invención? Yo diría dos cosas. Para mí tiene que ver con una construcción colectiva, no individual. Es decir, yo encuentro esos lugares de lo que vos llamaste belleza, o yo le llamaría un pensamiento afirmativo, en la posibilidad de una construcción colectiva con otros y otras, y ver qué es en eso que hacemos con otros y otras, qué podemos inventar que no sea una reproducción de lo mismo. Entonces yo encuentro felicidad, conciliación, armonía, decías vos, o algo que cuando hay una construcción colectiva que da lugar a cosas nuevas, sí. Y me genera la posibilidad, y cierro con esto, de huir de mis propias certezas. Ese espacio de apertura a la invención, ese espacio de lo imaginal, ese espacio donde te permites, por una parte, pausar de esas certezas para ver qué está emergiendo. Si pudiéramos generar el escenario para que Manuel soñara un rincón del futuro, ¿qué le gustaría que estuviera en ese rincón del futuro, más allá de la distopía y la catástrofe? Hago un paréntesis porque me quedé con una frase que no dije recién, pero lo quiero decir porque hay una autora que se llama Anna Tsing, que es una antropóloga, que hace la historia de un hongo. Es raro porque los antropólogos estudian pueblos indígenas, humanos, y ella hace la historia de un hongo, que es un hongo muy consumido en Japón, Matsutake, y ese libro es alucinante, perdón que hago un paréntesis, alucinante, pero también va con esto, porque habla de cómo habitar, cómo vivir en las ruinas del capitalismo. Es un hongo que no puede ser sembrado y que solo crece en ruinas de bosques, de pinos. Y ella, a partir de que estudia este hongo, va mostrando cómo ese hongo lo recolectan pueblos migrantes desplazados por guerras, cómo ese hongo se introduce al mercado capitalista, cómo ese hongo supone una historia de la biología, es decir, cómo hace falta para quizás hoy pensar el mundo, biología, historia del capitalismo, historia de las migraciones, y un montón de cosas juntas para poder pensar un solo fenómeno, pero que muestre el carácter fractal que necesita hoy un estudio del mundo. Y ella dice una cosa que me quedé pensando en tu pregunta anterior, que dice, empieza a pensar qué es la libertad, empieza a hablar con los pueblos migrantes, y bueno, ¿qué es la libertad para ellos? Y todos dicen cosas diferentes. Y ella dice una cosa que es, quizás la libertad entonces es huir de los fantasmas. Una definición no convencional de libertad. Y esos fantasmas son propios. ¿De qué fantasmas huye cada uno? No lo sé. Es decir, porque ella dice, hay este pueblo, hay laosianos que juntan este hongo y dicen, bueno, están huyendo del fantasma de la guerra. Como hay otros que huyen del fantasma de vivir en grandes ciudades. Como hay otros que... Bueno, yo creo que hay algo de eso, de qué digamos, y conecto con lo último que preguntaste, ¿cómo imagino el futuro? ¿Cómo pienso el futuro? Hay algo de eso, de qué fantasmas de la actualidad para mí hay que huir. Yo de eso no tengo dudas que el fantasma más, o uno de los fantasmas más pregnantes hoy por hoy, o de los modos de la injusticia, es la injusticia vinculada a lo ambiental. Hay una extinción en ciernes, me gusta la palabra extinción porque muestra la dimensión de la catástrofe ante la que estamos como posibilidad. Entonces, quizás sea eso. El rincón del futuro que me imagino es un rincón donde simplemente la relación con uno mismo, con los otros y con todo eso que llamamos mundo, naturaleza, las múltiples naturalezas, los múltiples mundos, los pluriversos, como se dice ahora, en los que estamos, se puedan construir de un modo que no implique el sometimiento o la exclusión. Es eso, ¿no? Porque la naturaleza está siendo sometida o destruida hoy por hoy para el desarrollo humano, para la explotación humana. Es decir, ¿cómo construimos relaciones con uno mismo, con los otros y con el mundo o los mundos en los que habitamos?
no atravesadas por relaciones de subordinación, de explotación o de exclusión. Eso, es otra relación con el mundo. Que en el mundo es eso, es otro mundo. No es redefinir este mundo, es cómo podemos habitar otro mundo. Para correr ese velo, para huir de fantasmas, para limpiar un poco los lentes, ¿podrías regalarnos una pregunta que nos pueda ayudar en nuestra práctica de sostener el presente y dar espacio a la invención? Una sola pregunta. Podemos honrar el silencio. Una sola pregunta llega. De 3 páginas voy a hacer. Yo creo eso, como... No sé si una pregunta, no sé, mi indagación es, o mi incomodidad, esa palabra también me gusta, la palabra incomodidad, estar incómodo. Así, estar intranquilo, algo no marcha, por eso estoy incómodo. Sí, creo que es esa la pregunta ahora. ¿Qué ejercicios de pensamiento, qué ecología de las prácticas demanda la injusticia actual del mundo? Eso. Gracias, Emanuel, por tu generosidad. Gracias por los distintos ríos que has traído hasta acá. Vamos a poner en los comentarios algunos de esos autores para empezar a abrir ventanas. Y larga y buena vida a tu carrera y larga y buena vida a Arqueologías del Porvenir. Gracias por venir a Orillas Futuro. Muchas gracias por la invitación. Genio. Gracias.